Bienvenido, pana, a estas conversaciones sobre montaje. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Alfonso. Bien, bueno, ahorita en medio de una tormenta de VFX y montajes, precisamente, este par de semanas que han pasado ha estado, bueno, las aguas bastante movidas. Casi siempre en estas conversaciones le he preguntado a todos cómo iniciaron el montaje y cuál fue tu camino a llegar a ser editor. Bueno, todavía lo tengo y es como el norte de dirigir, pero bueno, la verdad es que comenzó como bueno, a mí me gusta el montaje y bueno, yo me voy a meter por el camino del montaje para llegar, digamos, a la dirección y bueno, como montador, como director, yo pienso que este es un aprendizaje, bueno, bastante amplio porque como montador trabaja pendiente que la fotografía sea la mejor, pendiente de que los planos sean los mejores, pendiente de del acting, bueno, todo lo que ya sabes. Y y bueno, decidí dedicarme como al montaje y meterme por esa vía y después ya me extendí, pues, ya después 10 años montando hasta ahora, desde que salí de la universidad. De hecho, el que me introdujo más como hacia el montaje, primeramente, y debo decirlo, fue Leonardo Enríquez. Que bueno, o sea, con Leonardo, cuando yo llegué a la clase de Leonardo, empecé a ver como las virtudes que tenía el montaje. O sea, antes totalmente lo ignoraba, antes de eso lo ignoraba por completo. Y Leonardo nos mandó a leer Walter Murch y sus 6 reglas de montaje y fue así como que me explotó la cabeza que ¿qué? Bueno, no, esto es oro puro todo esto. Y, y bueno, y Leonardo que tiene también una capacidad crítica de las cosas a través de montaje súper exquisita. Entonces, nos mostraba todas las bondades y todas las posibilidades que podía tener un montaje. Y entonces, bueno, ya después de allí me compaginamos muchísimo, lo ayudé en el montaje como asistente en el montaje de El Mundo Según Cabrujas, de Antonio Gerandi. Y, y ya esa fue mi tesis. Y ya de ahí después ya me fui a Caracas a montar y me agarró el mundo de la publicidad. Cuando entraste en la publicidad, ¿qué fue la diferencia que encontraste a lo que habías aprendido en la escuela y lo que habías aprendido con Leonardo? O la experiencia que tuviste con él haciendo la asistencia de ese montaje. De primero eran los tiempos, o sea, que es lo que he visto que nunca ha cambiado, que siempre todo es para ayer. Y entonces, bueno, un primer comercial que tuve era así que, mira, esto se filma ya y esto es casi que termina el rodaje y me tiré el montaje listo. Y yo, ¿qué? Y bueno, lo que sí, eso era como la diferencia principal, ¿no? De trabajar bien y trabajar en muy poco tiempo. Pero digamos que la esencia del montaje, o sea, como la lógica y el instinto que tú llevas de que, bueno, mira, esto me encanta cómo monta, tiene buen ritmo, o sea, esto no es una buena actuación, esto no es un buen color, sí se mantenía. Pero después, digamos que la publicidad te agrega como otras capas más de detalle, ¿no? O sea, que, por ejemplo, yo desde la perspectiva del cine, digamos, a mí no me importa mucho si una arepa está humeando poquito o está humeando demasiado. Pues entonces, ya la publicidad sí tiene como ese tacto así de que no, este es el humo porque mira, o sea, el humo no se corta nunca. O sea, tiene como todo ese tipo de detalles que no lo tiene el cine, que todo el cine, lo que te funciona más emotivamente emocionalmente, eso es lo que queda y punto. O sea, entonces en la publicidad tiene que estar pendiente como de todas estas cosas. Mira, que allá hay un señor, ¿se puede borrar o no? Bueno, está bien, entonces déjalo allí. Yo soy partidario de que todos los conocimientos, o sea, suman, pues, o sea, nunca te restan y yo sí creo que, por ejemplo, esa capa de detalle que te agrega la publicidad y además en tiempo récord, sí te ayuda también como a detectar al menos ese tipo de detalles, ¿no? Ya también hay otras cosas que
depende también como el cine más comercial o cine más, como digamos, de autor o cine de arte. Bueno, hay otras cosas mucho más abstractas, pero digamos que sí, de primero uno empieza a ser muy detallista de bien, bueno, mira, aquí la camisa del actor no es la mejor y, o sea, sí, o sea, aunque es una película así, así hace ruido, pues, o sea, mejor acá que está mejor todo, pues, o sea, todo está en su sitio. Sí, es una cosa que la escuela, muy pocas escuelas lo tienen. Yo creo que son pocas, tal vez ninguna. El trabajo, el flujo de trabajo que lleva lo profesional o la calle, vamos a llamarlo así. Porque se quedan, que pienso que la escuela todavía, y doy clases, o sea, me estoy haciendo autocrítica también, nos quedamos mucho en la teoría, en lo académico, y no mostramos la necesidad técnica y también teórica de lo que se enfrenta uno en el trabajo en la calle, con publicidad o incluso con televisión y cine. Hay muchas cosas que se pierden en el camino. Por ejemplo, a mí me parece importante algo que no, tal vez no se le da mucha importancia en la escuela, es la manera como debes organizar y el flujo de trabajo que hay que conversar en diferentes trabajos, sea publicidad, sea televisión o sea cine. ¿Cuáles son tus ideas en eso? ¿Te parece que la organización es importante y cómo la aprendiste o si ya la tenías desde la escuela? Tuve una parte como siempre en la escuela, digamos, como bien dice, la parte teórica y la parte como esencial y la esencia de esto, del montaje o de lo que queremos narrar es esto y esto y esto. Y bueno, o sea, digamos que ya después de allí, cada quien aprende todo lo que le permita su curiosidad. Y entonces a mí me encantaba mucho como esta parte como de After Effects y los efectitos y las cosas. Entonces, bueno, me comí cientos de tutoriales de After Effects y cosas, y entonces empezaba a entender también, 23, ¿por qué 23, 976, 29? O sea, esa parte como técnica la empiezas a adquirir ahí, pero no le prestas mucha atención. Después cuando entras en la publicidad, donde hay todo un dinero invertido en el empleo que estás haciendo y de repente tú mandaste la cuestión, la mandaste 29 y estaban grabando 23 y te lanzan el super regaño así que uno, perdón, yo no soy... Y entonces, bueno, ahí te queda como más, como súper claro, ¿no? Y ahí en la publicidad sí debo decir que fue donde más empecé a aprender como las formalidades técnicas, pues. O sea, mira, si te doy un material a 25, tú editas a 25. O sea, no es que tú, porque tú quieres, editas 23. O sea, esto se tiene que entregar al 100%. Tú no puedes estar entregando aquí una cosa suñada si no lo vas a hacer así desde el principio, porque no se pensó, bueno, dígame, cuando había que hacer los cassettes, ¿cómo se llaman? Para las copias para los canales, que Betacam, el los Betacam. Betacam. Sí. Cosa del pasado ya. Entonces, exacto, entonces, pero bueno, todos esos Betacam eran muy sensibles a que si tú tenías otro FPS o no tenías todo exactamente como técnicamente venía original, su FPS correcto, el tamaño correcto del 100%, todo en sus proporciones correctas, o sea, lo atacaban de una vez, salía terrible cualquier cosa. Se Sí, bandereaba, se mm, estrobo, todo. claro. Y Entonces, ¿por qué haces todo? problema de campos y ese tipo de cosas que en la escuela no te los enseñan, no saben qué es un campo y qué cuando trabajábamos con campos, ya muy poco se trabaja en Ajá, eso, pero sí, bueno, todavía en televisión se utiliza. Pero todo eso que tú dices es el control de calidad técnico que cualquier que esté iniciando en el montaje tienen que entender, se vaya a dedicar de lleno a ser un editor o un montador o simplemente se quede en el área de la postproducción en cualquiera de los departamentos. Pero eso es base, totalmente. eso es base Eso y es base, las pero escuelas fallan en dar esa información. y te digo yo que estoy en el mercado acá en México, o sea, a veces hay postproductora avanzada que de repente pueden pelear en errores, pero esto estaba a 23 y tú, ¿por qué esto? ¿Qué pasó aquí? Y entonces, o sea, no, pero es que,
o sea, hay todavía, o sea, parecen mínimos, pero todavía siguen sucediendo a niveles de experiencia ya, no, bueno, el postproductor que tiene no sé cuántos años, pero digamos que sí, o sea, básicamente eso es imprescindible y hay que tenerlo muy claro porque si comienzas una película mal, a un FPS que no era y te diste cuenta cuando estaba terminando, o sea, es triste, muy triste para el músico, para lo que quieren, bueno, para los que tenían su sonido sincronizado y es un dolor de cabeza. Y esos son detalles y tiene mucho que ver el presupuesto de la producción, porque una cosa que discutía yo mucho con nuestro querido amigo Diego es la necesidad de la supervisión de post en los tiempos actuales de producción por la cantidad de requisitos técnicos que cada día exigen más cualquier tipo de producción. Entonces no solamente, antes se manejaba con, solamente era cine o videotape o cinta y eso tenía una sola resolución temporal, o sea, cientos cuadros por segundo y una sola resolución espacial, o sea, esto tiene tal tamaño, ya, chao. Ahora tenemos una cantidad de velocidades de cuadros, de tamaño y de exigencias en si va a streaming, si va al aire, si se queda en web, si se va a descargar, si se va a ir en no sé qué, lo que venga en el futuro, en realidad Sí, virtual. sí. Entonces, cada día eso es importante y como te decía antes, el presupuesto del proyecto va a decir, bueno, el editor se va a tener que encargar de todo eso porque no tenemos dinero. O Ok, vamos a poder exacto. contratar a un supervisor de postproducción que se encargue con un coordinador de todos esos detalles, ¿no? Por ejemplo, digamos que de entrada yo creo que el editor tiene que tener un mínimo o sea, hermano, por favor, pon la secuencia en el mismo FPS. Eso es lo que te pedí. Y ya. Este, eso de primera porque eso después entorpece muchísimos trabajos. O sea, por ejemplo, con Diego, que paz descanse, el aprendizaje técnico con él siempre era así infinito y Diego me enseñó muchísimo, sobre todo también esto que hablamos, que la publicidad requiere como muchas cosas técnicas. Yo después que en algún punto entré al proyecto de Braulio de Vamos, de la película de Melamed y Chadrat Mayo, como ese finishing y como el armado ya técnico y ponerlo en rollos y todo eso, ya lo hizo Diego y ya después también, dígame también, por ejemplo, los primeros entregas de workflow a, no sé, el colorista. Que esto está todo malo. Así, esto está todo malo, tiene que quitar todos los canales, dejar toda una sola línea, todo sin atributos. Bueno, son cosas que uno aprende y tuviste la suerte de estar en salas donde había gente que te podía enseñar, que no estaba solo, que eso lo estaba hablando con Michael en estos días, que se ha perdido tanto la sala de post con tener a los nuevos, la gente novata que tenga al lado, gente con conocimiento veterano, que te enseñen esos detalles que a veces uno le llegan proyectos por X o por Y, por una necesidad determinada o lo que sea, o al mismo colorista le llegan cosas, dígame a la gente de sonido, esa es la que más se queja de que las cosas no le llegan como Yo les son. mando todo. Hermano, por favor, mándame la vaina, no sé cómo y tal. Entonces yo lo que hago es mandarle todas las cosas. Yo le mando OMF encapsulado, separado, AF, AAAF y ya. Alguno funcionará. Con Sí, sí, respecto sí. en estos dos largos documental que trabajaste, ¿aprendiste o encontraste maneras de organizar el material para poder trabajar de una manera más efectiva de Vamos a Madame Cinema? Sí, fíjate que, por ejemplo, en Vamos era totalmente aprendizaje y la verdad no tenía, había una organización muy básica ahí, o sea, y además pasó por la mano de muchos editores y cada editor lo organizaba distinto y ya después entrábamos con un tema de deadline que, o sea, yo después me concentré a editar y ya, la verdad en ese momento no le prestaba atención como a la organización del material, además sabiendo que todos sabemos que en la organización del material uno gana un tiempo increíble de todo. Pero ahí como, bueno, en el desorden de allí, yo entendía, bueno, esto está aquí, esto está allá, o sea, voy para acá y esto. Cuando eso se fue a cerrar, que lo cerró Diego, o sea,
Diego estuvo semanas poniendo las cosas todas en su lugar, o sea, pero no, ya después en Man Cinema sí, fue más de finishing, o sea, yo de montaje hice como más como detallitos, así que una pasada de como de detalles, pues ya Carolina Aular ya se había hecho una estructura muy sólida y se cambiaron como cosas muy mínimas, pues. Y ya ahí fue más de ponerle como los efectos, hacerle como el color, toda la pose, y fue como una pose así bastante artesanal, digamos, chiquitica, y la hice todo yo. Ya luego también, digamos, estando también como aquí en México, y trabajando con Miguel Ángel García, y después estuve trabajando con Lorenzo Vigas, y también una película de Alejandro Hidalgo. Sí como veía como la organización que tenía sus películas, y bueno, otra cosa que ellos mismos podían a control remoto, digamos, vete para la carpeta tal, en la escena tal, ahí, búscame aquí. A ver, ajá, esa es la escena. Porque tienen todo muy bien organizado, pues ya tienes previamente un asistente que te pone todo así, por escena, así como el guión cronológicamente, y entonces, bueno, tienes acceso y con Miguel Ángel, trabajando con Miguel Ángel, así, bueno, vamos a traer esta publicidad, Miguel Ángel. Entonces, Miguel es como súper organizado así con los timelines del material, que yo no lo trabajaba así. Después de trabajar con él, lo empecé a trabajar todo así, que organiza, por ejemplo, todos los primeros planos, pero como van en el orden del guión, ¿no? O sea, por ejemplo, si, no sé, el comercial comienza con un cielo abierto, entonces cielo abierto, cielo abierto, cielo abierto, cielo abierto. Después vemos el primer plano, todo así, y en el momento que se usa, o sea, hacerlo claqueta, lo limpia perfectamente, de manera que cuando el cliente te dice así, para ver todas las tomas de producto, las tienes así seguiditas, así milimétricamente, que no sirve más nada, porque como es Miguel Ángel, tiene 2 horas así viendo, este frame no se puede usar, aquí corto. Hablando de los directores, ¿cómo fue tu aprendizaje para relacionarte desde tu espacio de montador con el director, tanto en ambos documentales como en este largo que me estás conversando, e incluso los directores de publicidad, que me imagino que ahí fue tu rodaje para aprender a relacionarte con ellos, a comunicarte con ellos, que me parece que es una parte muy importante del trabajo, esa relación director-montador. Sí, fíjate que, bueno, primero fue con Braulio, y como Braulio se hizo montador y después se hizo director, entonces, este, siempre como que los debates son, siento yo, como más fuertes, pues, ¿no? O sea, cuando los debates son con director-director, aunque también saben de montaje, pero que, digamos, no se sientan y agarran y manejan el programa, siento que ahí hay eso como, hay como otra cosa, pues, ¿no? O sea, un director que no maneja como el programa tiene mucho el tacto de decirte, mira, aquí lo que me pasa en esta escena es que no hay emoción, o que no se está cumpliendo lo que debe suceder en la escena, que es esto y esto. Entonces, eso hay que buscarlo, podría ser con tal escena o con tal plan. Y bueno, es una dirección como menos pesada para el editor, posiblemente así. Pero por ejemplo, el editor, director, a veces es de cuadros y de cosas y de ser muy puntual, y yo siento que ahí como que se pierde un poco a veces cuando eres como tan puntual y tan cerrado, se pierde como ese feedback de brainstorming, de ideas, de que, mire, yo creo que puede ser así, puede ser acá, o sea, digamos que ya cuando la escena está montada, tú puedes apretar y decir, quítale aquí un poquito, así, 2 cuadros aquí, pero digamos que de armado, yo siento que, por ejemplo, a veces de entrar los editores directores, ya quieren como algo como ya lo ven en su cabeza. Y entonces ahí
digamos, estás restando otras posibilidades que te puede dar otra cabeza, otra creatividad o ese otro montador. Entonces, bueno, con Braulio fue mucho de debate, además en la película, así, esto aquí no funciona. Y sí, era como un matrimonio, o sea, si no, nos jalábamos por los pelos. Y, y- y es raro, es muy raro eso, porque siendo montador, entiende la necesidad de proceso de colaboración primero y de necesidad de que, bueno, déjame mostrarte cosas que yo creo que estoy viendo que tú no ves y que tal vez por ahí está la solución o vamos a trabajar juntos, que eso es una de las cosas que uno siempre pide en el trabajo. Por eso me parece tan raro que tu experiencia con los directores que fueron montadores no sea más fluida y que se entienda más porque ya yo sufrí el tipo que tenía atrás y que creía que yo Sí. era el mecánico de él, o sea, o lo que sea, sino que bueno, esto es un trabajo de colaboración. Mecánica. Bueno, es que yo siento que a veces los editores, directores pecan un poquito de que te pongan como operador, pues, ¿no? O sea, tienen como esa cosa de que, porque si bien tú lo tienes claro en tu cabeza, porque tú también montas, entonces tú lo quieres ya ver así, pues. Pero sí, no, hay tipos que tienen la cabeza muy bien amoblada si te dicen, bueno, para ver qué hiciste. Y ya después de ahí como que, bueno, yo lo haría como así, así, bueno, tiene como otro tacto, ¿no? Pero no, en realidad siempre aprendiendo, de todos aprendo, o sea, yo soy, como te digo, partidario de que bienvenido a los conocimientos, estoy abierto totalmente a que me enseñe. Y cuando yo llegué a Caracas, o sea, estaba así blandito, pues así, ¿qué pasó? Cuéntame. Porque sí, o sea, no hay otra manera, porque si no, ya te endurece, no, yo sé, y ya bueno, siento que te va quedando el aparato, y más bien, mente principiante todo el tiempo, así de absorber, sí, siempre nutriendo, pues, y de los directores, cada director es un mundo, lo piensa diferente, hay directores más rígidos, mira, tú nomás, está intentando, tú aquí así, pum, perfecto, y otros que sí quieren como explorar un poquito más, es más divertido, pues también, mire, pues que es aquí, allá, y no sabe ir, o sea, va metiendo croche, sacando croche, metiendo croche, y hace que ya Pero más o bueno, menos uno se convierte como un psicólogo. sí, eso lo dicen muchos, somos psicólogos. Yo digo que somos esos políticos, con esa analogía que tú Exacto. pones del croche es muy política, ¿no? O sea, ¿cuánto puedo yo aquí presionar o no? Ajá. O sea, ¿cuánto puedo poner yo el peso o no? Que lo estábamos hablando también, Cacho decía que hay que ganarse al director, o sea, hay que tratar de ganarse la confianza por completo del director para que entienda, bueno, esta persona que está ahí va a hacer bien el trabajo con mi bebé, porque algo muy latinoamericano es que casi todo el cine es de autor, ¿no? No es una Ajá. gran industria donde se hacen chorizos de películas por género, sino este es el bebé de este señor o esta señora que tienen 3, 4 años o más trabajando en él. Entonces hay que tener como Sí. mucha delicadeza en cómo conversar y cómo tratar, porque algo que yo siempre discuto o trato de enseñar es que uno como editor lo que está haciendo es lo mejor para la película. No está imponiendo tu idea por un ego, sino uno lo está viendo como la audiencia y qué es lo que la audiencia, uno piensa, va a querer o va a necesitar entender o sentir en la película. Entonces por ahí vienen algo de las discusiones cuando yo tengo con un director, vienen por ahí, no de imponerme porque yo pienso que yo tengo la mejor idea, sino que yo creo que esto es lo mejor para la historia y para la película. Totalmente, totalmente. Sí, no, y ahí hay muchas cosas, bueno, sobre todo en las películas, como bien dices, primero, bueno, está su bebé y hay que tener una delicadeza increíble y siempre el primer corte es como popularmente conocido como una patada en la bola, que, o sea, no hay manera de abordarlo mejor, pues, o sea, yo, por ejemplo, incluso en publicidad, siempre los voy ya así tranquilizando desde que se están bajando del carro, tranquilo, es un primer corte, eso no tiene color, no tiene nada, tranquilo, esto va a quedar, mira, 10 veces mejor que lo que estás viendo ahí. Y entonces, a ver, ok, está bien, está bien, está bien. Pero, por ejemplo, me pasa,
me pasa con los directores, o sea, con los directores que ya conozco, voy tranquilo. O sea, ya yo sé por dónde va y además no tengo que pensar mucho, o sea, además me fluye, pues yo sé que, mira, yo con Hernán trabaja así y le gustan estas opciones y tal. Cuando son directores nuevos que no conoces totalmente, busco su trabajo. Busco así, eso que decías tú de ganarse el director, yo busco sus piezas, pues todas sus piezas anteriores, me pongo a ver como buscando un patrón a veces también, pero aunque sea mínimo, siempre todo el mundo tiene un patrón, pues. No, hasta los mismos montadores, o sea, montan de una forma, los directores dirigen de una forma, y entonces, bueno, buscando ese patrón, y hasta que más o menos él encuentre, y después ya sí me dedico como a la pieza, y es así, se me hincha la cabeza de que no, tiene que quedar así, no, que si yo fuese el director esto quedaría, no, esto está mal, agarro todo esto aquí, y reviso tanto que, o sea, me pongo a veces tan nervioso que el montaje ya queda de una vez así. O Sí. sea, que viene el director, perfecto, ya está listo, ya no hay que hacer más nada. Cámbiale esto y ya. Y pasan los años y uno piensa que ya se la sabes toda y cada vez que a mí me llega una pieza de publicidad, que son las que más llegan, uno monta y viene el mismo nervio del lienzo en blanco, uno lo tiene siempre. Eso no se va, ese miedo no va a acabar nunca. O sea, eso, material bruto de una ventana y secuencia con cero clips, ahí ya empezó el miedo. Uy, ¿qué pongo primero? ¿Por dónde arranco? Entonces, Exacto. ese es un primer empujón que hay que, ¿sabes? Es como estar parado al borde del trampolín. ¿Me lanzo o no me lanzo? No, no lo pienses, lánzate. Y pon el primer clip en la secuencia y vamos a ver qué construimos ahí. Sí, y yo creo que ese miedo es importante no perderlo. O sea, porque ese es yo creo que más que como ese nervio y ese miedo, es las ganas de hacer las cosas bien, pues. O sea, que realmente estás preocupado porque sea un trabajo bien hecho, de calidad, pues. Hablando del primer corte, ¿cómo inicias tú una secuencia, una escena o un comercial, o en el género que sea, con ese lienzo en blanco? ¿Cómo es tu proceso para empezar a construir? Bueno, primero empieza a mí la selección, pues. Por ejemplo, que me ponga un asistente y que haga toda la selección así perfecta. Ya me quitaste tiempo de creatividad. Yo sí necesito irme conectando con el material, pues, o sea, viendo cuáles son las imágenes más débiles, los planos que igual se hicieron, pero que posiblemente mueran. Todo eso me va ayudando a completar o sea, yo tengo como la regla de que, bueno, lo que está en el montaje es lo mejor, pues, o sea, no tenemos planos gratis, o sea, no, que necesitamos ver esto aquí, pero bueno, este plano quedó muy mal, o sea, está muy mal encuadrado, no se ve nada, o sea, se cuenta mejor con este solo, y, y con la regla siempre menos es más. Siempre me ha funcionado porque a veces este, como que en los primeros montajes, cuando mucho más chamo, había como muchos cortes a todos lados, cortes gratis, y entonces, no sé, Leonardo te decía, mira, quita esto, deja este plano solo aquí, un minuto, y que, wow, o sea, ya empezabas a ver, mira, o sea, el material tiene un alma que estás tapando con tantos cortes, Y, y así pasa en todo, en las películas, en la publicidad. A veces estás en una peli, estás trancado con una escena. Yo no soy como el referente, no tengo mucha experiencia con pelis, pero bueno, en las pocas ahorita que he tenido, o sea, he visto como eso, que siempre me parece grandioso, de que de repente, no sé, una escena que tenía plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano, y de repente se queda en un solo plano y dices, wow, o sea, funciona increíble. O sea, eso es. Y pasa igual en la publicidad. O sea, yo empiezo como, bueno, voy a contar un intro con un solo plano. O sea, ni siquiera con dos. Voy a primero, todo empiezo a contar, voy a tratar de contar todo con una sola cosa. Si necesito otro plano, ya le monto otro porque me lo pide a gritos. Y así poco a poco voy construyendo.
Y depende también el proyecto. A veces comienzo por el lado contrario. A veces comienzo metiéndole todo. O sea, por ejemplo, con Hernán, es un director fabuloso porque te pone a pensar mucho como montador. Hernán te da muchas opciones, plano aquí cerradito, plano aquí, tú vas, plano más acá, plano por allá. Y entonces yo ahí comienzo el proceso al revés. Comienzo metiéndole todo, todos los planos, completos, todos los cortos. Y después ya le voy quitando, me voy quedando voy así como esculpiendo, pues, sí, quitando todo esto, y ahí hasta que ya queda ese primer corte. Y bueno, más o menos así es mi proceso. Claro, y en eso que dices, que hablabas al principio de encontrarte con el material bruto y no que te lo organice otra persona, es la importancia de la observación, ¿no? O sea, que esa primera mirada, como lo hablábamos con Cacho, es un vital para el editor, porque es la primera emoción que te consigues y es lo que yo siempre digo, esta es la mirada de la audiencia, es la primera vez que te sientas a ver la película y tú dices, uy, esto me impactó o esto simplemente me dio frío. Entonces, observar todo el material para mí es vital y como tú lo dices, va a depender también del proyecto, pero incluso el proyecto más sencillo que tenga dos planos, yo voy a ver todas las tomas de esos dos planos, porque a pesar de que el script en caso de película o quien sea que lo haga en publicidad, porque ahora lo hace cualquiera, dices, bueno, la última toma es la buena o la penúltima, nunca me confío en eso. ¿Te pasa igual? No te confías en lo Sí, que te dice los reportes. totalmente. Hay unas cosas bueno, a veces los reportes también me los mandan que uno no sabe qué nomenclatura usar, o sea, aquí pones la de la claqueta o estás usando la del clip, o sea, y bueno, es un desastre y uno tiene que, más o menos, y a veces cuando hay directores que sí se clavan de que por favor, necesito que el editor entienda esto, no es que tú hiciste aquí y ya, y te fuiste, no. Y hay directores que digan, ah, mira, este reporte vino correcto, pues. O sea, hay directores que ni le prestan atención y se ve porque dice, bueno, aquí evidentemente la toma buena es esta. Y aquí hay un pelón, pues, en este reporte. Entonces, ya sabes que ese reporte no funciona mucho. Y de hecho, después ni te pregunta, el director ni te pregunta por el reporte. Pero hay otros que sí se clavan bastante en el reporte porque ya es una cuestión como que se le exige como el mercado técnico para además también para rapidez, ¿no? O sea, ya es una cosa que, mira, el cliente dice, este es el producto que me gusta, perfecto, es el que te vas a poner la copia. Esta es el pelo que me gusta, perfecto, ese es el que va para la copia. Entonces ya tú no tienes más nada que discutir, de momento, ¿no? Después cuando, ay, es que no sé, ahora no nos gusta tanto ahorita que lo vemos aquí. Ujú. Entonces, vamos a ver. Y ahí igual ya uno tiene que tener todo eso visualizado porque tú dices, bueno, mira, a mí me parece que esto puede servir, esta es mejor opción quizás, porque hay muchas cosas que solas funcionan mejor, pero después acompañadas funcionan diferentes, pues. O sea, ya cuando tienen otro plano, ya ves que ese quizás no era el mejor, pues, ¿no? Y sí pasa bastante eso de los reportes. Sí, y lo que tú dices, pues, la gente piensa que es una perdedera de tiempo en set, o la gente en producción piensa que eso es perder el tiempo y es todo lo contrario, eso acelera el proceso general, o sea, es como una miopía de la situación en set, que pensar que eso estamos gastando tiempo y no es ver el plano general de que Totalmente. que para el proceso, sobre todo en producciones de larga duración, televisión y cine, sin reportes de todos los departamentos o los que puedan hacer su máximo esfuerzo, es Sí, vital para el acelerar el proceso final y entender. La comunicación es básica. Claro, en publicidad a veces es más, se puede ser un poco más relajado, menos rígido, con un poco menos disciplina y sobre todo con los medios ahora de captura digital, que no hace falta tanto reporte, porque bueno, son pocos planos, poco material, uno entiende más o menos con lo que te llega del story, más o menos, y el shooting, más o menos por dónde va la historia. Pero cuando estamos hablando ya, imagínate un documental de largometraje sin tener buenos reportes,
de sonido y cámara es vital. Uno no sabe dónde está parado y organizar ese material que a veces son días de material, visualizaciones de días. Sin eso, Eh, sin ese material en la mano es importante. Por ejemplo, me dijiste que la mayoría de Mad Cinema lo montó Carolina Aular. Pero no sé si te fijaste si ese trabajo estaba hecho mucho con la transcripción de las entrevistas. Y no sé si trabajaste con eso cuando te llegó ese material o incluso el de Vamos, trabajar con las transcripciones antes de empezar a montar. sí, más con el de Vamos, ya con el Carolina ya estaba como todo ese trabajo ya lo habían pasado y ya tuvo mucho tiempo montando y bueno, hasta que llega un punto donde, bueno, esto lo que le falta es una vueltica de tuerca y ya. Entonces, esa fue la vueltica de tuerca que yo le di, ya con una mirada fresca. Pero en Vamos sí fue más como de ya la producción y el director ya conociendo su material, ya ellos empezaban a hacer guiones y entonces, bueno, ¿no? Se daba como una idea de por dónde podrían ir las cosas, pues, ¿no? Y más o menos un poquito de esas transcripciones, no exactamente, no tal cual, pero sí como que bueno, o sea, como por momentos, ¿no? O sea, bueno, en este momento vemos a Michael que le está sucediendo esto y va para no sé dónde. Entonces, eso sí se dio más como en Vamos, pues. Lo que hace que también Vamos fue como una película como de descubrir, y de hecho se grabó como en esa filosofía de descubrir a estos personajes, y bueno, había material, mucho material, había como 300 horas de material, una cosa así. Y, y ahí era una jungla, era una jungla, y ya después que eso se depuró con tantos editores también, y más o menos ya se sabía, digo, al final incluso ya esa jungla, cuando la empiezas a conocer un poquito, ya dices, bueno, mira, aquí como el grueso, la columna vertebral de todo esto es estas escenas. Y ya una vez que ya tienes eso, ya lo demás sí era buscar por ahí por la jungla una cosita que te servía para conectar aquí esto con lo otro. Y así más o menos fue también como ese proceso, pues. O sea, fue como la búsqueda de esa columna vertebral. Y ya después era más como ponerle las escenas que servían también para fortalecer más, un poquito más todo el cuento. Y cuando llegaste a Vamos, ¿qué tan avanzada estaba la película de los otros editores? ¿Y qué tan complejo o qué tan fácil fue trabajar con el material que ya ha sido montado? O sea, esa colaboración con los otros editores que ya habían hecho cosas, habían trabajado el material. Se sabía que, o sea, se sabía cuál era el final, porque, bueno, el final es el final de la carrera y como por aquí, o al menos eso va hacia el final. Entonces ya eso ahí no es inamovible, ¿no? Y, y en el principio sí era un poquito más complicado. Pues, ahí era como descubrir, o sea, dónde comenzar. O sea, sí era como buscar mucho. Fueron meses probando todo tipo de estructura. Fue mucho experimentar, realmente. De mucho de hacer pruebas, porque era mucho de dibujo libre también, aunque habían una suerte de guiones. No era que los ponías y, mira, funcionó, sino que realmente sí necesitó mucho como de descubrir y el mismo proceso más o menos de grabación, o sea, en la grabación iban con la cámara en muchas ocasiones a descubrir qué le pasaba a estos personajes, cómo vivían y todo eso, y en el montaje sucedía así, o sea, porque por ejemplo cuando a veces yo siento que eso permea mucho el montaje, cuando tú estás por ejemplo con una dirección que es de repente es menos flexible y ya va a lo que va, o sea, eso se nota en el material y dice, bueno, mira, esto tiene una estructura aquí, además ya te da como un guión que dice, bueno, esto aquí funciona mucho más, está como más pensado, por decirlo de alguna manera, y bueno, ya es otra forma de montaje también, aunque también exploras, ya exploras sobre un terreno más
de alguna manera más planeado, pues, ¿no? En cambio, con Vamos sí, o sea, era mover completamente todo, o sea, cosas que estaban al final, después entraron al principio y viceversa, o sea, era eso donde hasta que no lo ves, no sabes que está bien, pues, o sea, no te conecta con eso, o sea, porque era mucho o sea, había momentos donde tal cual, voy a poner esta escena aquí a ver qué pasa, o sea, ya en bloques, pues. Después voy a poner esta escena aquí así tal cual, no sé qué va a pasar. Wow, me gusta. Me parece que le da sentido a todo. Y así sucedía, pues. Y en esas situaciones, cuando ibas armando escenas, ¿fue mucho tu trabajo de tomar decisiones antes de que llegara el director y te dijera esto va aquí, esto no va acá? ¿O hubo mucho de tu aporte en decir, bueno, la estructura que funciona es esta para la película, para que se entienda? Y esa discusión con el director fue de colaboración o incluso de lo que tus ideas eran las que iban construyendo la narración de ese largo. Sí, fue al unísono. O sea, yo proponía y ya ahí nos jalábamos los pelos y después ya llegábamos a un punto medio también. Y a veces también él llegaba porque, bueno, nos íbamos para la casa, digamos, pensando en que, por ejemplo, ya hay una estructura avanzada bueno, ya hay un primer corte. Entonces, ahora, ajá, vamos a pulir todo esto. Entonces, bueno, los mayores problemas son al principio, en el final, no hay un punto de giro interesante. Entonces, bueno, te ibas por la casa como con esa tarea y a veces él llegaba con una muy buena idea o a veces yo llegaba con una muy buena idea, ya sé lo que vamos a hacer. Y entonces, a veces funcionaba y a veces no funcionaba, pues, pero también te vas para la casa, o sea, pensando mucho también, ¿no? En cómo lo puedes resolver, cómo una cosa que fue pensada para X momento, que no se usó, realmente sirvió para complementar para algo que no estaba pensado. Y entonces, bueno, y es montaje puro y duro porque eso fue también mucho vamos, lo bueno fue que fue mucho de dibujo libre, pues, o sea, y es mucho de casi montador guionista, con obviamente la dirección la dirección que realmente fueron los que dieron como ese guión final, pero fue mucha propuesta de los dos, pues también, director, Sí, un trabajo de director colaboración que es muy necesario, sobre todo en el documental, ¿no? Porque es como tú dices, es dibujo libre, como tú dices, todo ese el documental. material se puede convertir en principio, en final o en mitad de la película y lo vas descubriendo es en ese proceso tú solo, que me imagino que te dieron mucha libertad, Mucho. mucho tiempo para poder descubrir cosas porque la Ujú. necesita el montador para después venir a esos tiempos de colaboración, ¿no? Esas discusiones, esas aladas de pelo, como tú dices, esas discusiones de matrimonio, pero que son para construir lo mejor para la película, ¿no? Y sacar problemas y conseguir soluciones, ¿no? Que forman mucho, así describiría yo mucho el documental, ¿no? Es buscar soluciones entre ese bosque, como tú dices. Digo, de los ejercicios como de montaje así que me parecen increíbles, creo que el documental, pues, o sea, es lo que realmente te da como una pista para, o sea, proponer, ¿no? Ya que en la ficción también hay, pero bueno, con su distancia, pues, o sea, realmente un documental tiene más capacidad de moldearse. En esos procesos creativos, ¿qué tanto utilizas el audio? Y cuando hablo del audio, hablo también de la música, ¿no? ¿Qué tanto el diseño sonoro y qué tanto de utilizar la música forma parte en tu proceso de conseguir soluciones a problemas o simplemente parte de la narrativa? Esa herramienta sonora es algo que utilizas mucho tú en el montaje. Bueno, yo siento que ese es, para mí, o sea, si bien hay cine sin música que es increíble y te da unas atmósferas que realmente no llegarías con música, eh, a mí sí me gusta como la participación de todos los elementos. O sea, ya sea una música que es súper minimalista o una cosa que arropa a la película, pero sí pienso que todos aportan, tienen un aporte narrativo increíble porque, o sea,
a veces no te conmueves si no tienes la musiquita. O sea, yo soy más como de ese, me inclino como hacia eso. Y si bien la música tiene sus temas, o sea, digo, no puedes estar ahí, he aprendido, como en el principio, era así como meloso, así, como Leonardo me decía, edulcorado. Esto tiene mucho edulcorante. Entonces, claro, ahí cuando está como probando y entendiendo todo, le metes con toda esa música y bueno, Leonardo que tiene también como un humor negro característico, este, te mata rapidito. Mira, esto tiene demasiado edulcorante para mi gusto. Y entonces, bueno, que va, mira, vale, la música no puede tener todo música, los colchones musicales y todo eso. A veces sí fastidia mucho que una película de principio a fin no tiene ni un momento de silencio o algo que es bla, 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 música, 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 y uno que, bueno, entonces no te terminas de conectar. Pero cuando es usada con esas pinceladas y con ese tacto, uff, o sea, ahí siento que todos los elementos están dando el aporte correcto. Pues. Aprendo también en el pasar del tiempo a no abusar, pues, ¿no? A tratar de usar los recursos en la cantidad correcta. Pues, tratar de que de repente, mira, esto tiene demasiada música o está demasiado silencioso. O aquí le falta, aquí más diseño sonoro. Pero sí, yo creo que se trata también en el transcurso del aprendizaje de administrar bien tus recursos. Y justo cuando, hablando de eso en cuanto al sonido y la imagen también, cuando vas a presentar un corte, más que todo eh, lo que sea narrativo, no tanto publicidad, entregas ese primer corte o esa escena que quieres mostrar bien trabajada, sobre todo en sonido. Encuentro que a veces ayuda mucho, incluso para mostrárselo al director, que es un profesional que entiende lo que es un primer corte y un trabajo en progreso, que no están todos los elementos puestos Totalmente. sobre el lienzo, por decirlo de una manera, pero si lo ayudas, como uno como montador, creo yo que, sobre todo en el sonido, tratar de hacerlo lo más cercano al producto final ayuda mucho a la visualización, ¿no? A mostrarle tanto a clientes como a directores. Totalmente, aunque seas del medio, aunque te lo puedas imaginar y tengas esa capacidad de abstracción con lo que estás viendo ahí, que el sonido chilla por todos lados, yo creo que a uno mismo le pasa. O sea, a mí, por ejemplo, aunque me podría imaginar cómo sería eso perfectamente mezclado con música, a mí me hace ruido. O sea, a mí mientras mejor, o sea, pueda estar el sonido allí, mejor. A veces, eh, no sé, yo en un principio era como muy offline y dije, no, esto es un offline. Y entonces, o sea, había directores, apaga todo, apaga la música, apaga todo, baja el volumen así, muéstrame nada más la imagen. Entonces uno, claro, ¿no? Wow, mira, era un alma atormentada este primer montaje con ese sonido así. Entonces, sí, ciertamente es mejor mostrar, a mí me gusta mostrar los sonidos que tengan su disolvencia al final, al principio, que no hagan, que si le vas a poner una música esté medianamente mezclado allí. Hay directores incluso que te exigen ya, yo no puedo ver eso así lavado. Le pones un Rec 709, un loop y bueno, la cosa medio armadita ahí para que no se vea la cosa, bueno, porque a veces hay unos flares que uno ven cuando está todo lavado, hay un velo así, un pequeño velo que no ves cuando está lavado y de repente le pones un loopcito y, mira, ahí está bello. A mí incluso me pasa que a veces me conecto más con la historia, a veces, no sé, hay cosas muy raras que suceden que a veces no tengo problema y lo edito en Loxy sin rollo. Y a veces sí como que, o sea, sobre todo cuando son cosas como de beauties, sí, cosas preciosistas y todo eso, como que sí necesito el color. O sea, necesito verlo más o menos con un colorcito ya de entrada para que no se me pierda nada, pues, o sea, porque en el Oxy a veces no ves unos brillos que hay allí, y aunque el Oxy el 709 te revela ahí todo feo, pero digo, está por lo menos todo color y puedes como
mira, aquí está este brillito que seguro es el que estaban buscando, así con la cara. O sea, bueno, eso también, por ejemplo, el After Effects sí me ha ayudado muchísimo también como a complementar mucho de cosas del montaje, pues a veces también de eso que sucede ahora que ahora una escena que tienen dos personajes y cortas a uno y después ponen la mejor escena del otro en un mismo plano y empiezas como a construir planos. Cada vez siento que empieza a suceder más, pues. Y Pero y bueno, eso me fíjate, pasó bastante. eso que comentas es interesante porque de mi generación hacia atrás era muy poco el trabajo de post para un editor, un montador. Y yo creo que de mi generación adelante eso se empezó a mezclar, ¿no? Tanto así que empezaron a aparecer la palabra como postproductor y no como, bueno, tú eres un VFX, tú eres montador o tú eres motion graphics y, ¿sabes? Cada departamento tenía, sobre todo para lo que es Estados Unidos, eso es muy específico, ¿no? Pero yo estoy notando que ahora eso se está como mezclando, ¿no? Por ejemplo, tu experiencia, ¿no? Tú haces motion graphics, pero también montas y también quieres dirigir o estás dirigiendo. Pero sobre todo en la Sí. parte de post, tienes esas dos herramientas a la mano. Yo comencé con motion graphics también, pero debo decir que me aburrí horriblemente de esperar tantos render y tantas horas y tantos keyframes en mi vida, no los aguanté. Sí, así, Claro, yo así le voy a arranqué, poner a mi hijo, Render. Mi hijo se o, puede llamar así. o keyframe, ponle keyframe mejor, es más bonito. Keyframe también. Keyframe y Render. Pero para ti, esa herramienta de, por ejemplo, la del After Effects, ¿qué tanto te ha ayudado para encontrar trabajo o para encontrar soluciones que un montador en editor que no tenga esa habilidad, no la va a encontrar? Sí, o sea, yo creo que ahorita viene de la mano ya. O sea, por ejemplo, sobre todo, bueno, yo creo que en películas también. Un montador que sepa también de After Effects, bueno, se complementa muchísimo más, pues. Siento yo porque a veces, bueno, puedes producir planos, o sea, y si bien yo no voy a hacer como ese VFX final, o sea, puedo hacer como, yo lo más soy como más como de offline, pues. Eh, pero puedo proponer, pues, o sea, digo, mira, aquí este cielo está muy feo, pero te va a montar otro cielo aquí para que veas que este plano sí no funciona, pues, y sí se recorta bien, fíjate que los edificios, o sea, eso no va a tener problema, con un VFX no va a tener problema, pero te lo va a poner aquí para que el cliente y agencia, el que necesite ver, ya pueda tener, bueno, una idea, pues, ¿no? Entonces, bueno, mira, aquí vamos a cortar este personaje y vamos a trimear para que lo digan al unísono y, o sea, y que empiezan como a producir planos, pues. Cuando para ti, ¿qué tan importante o qué crees tú que es tan importante eso que mencionabas al principio cuando estábamos conversando de la economía del plano, ¿no? De eso que hablabas que el primer montaje que cuando empezaste a montar colocabas cientos de cortes y después te dijo Leonardo, no, espérate, aquí no vale la pena que pongas todo esto, ¿no? Porque hay algo que lo decía Michael Kahn, que era la eficiencia, el montaje es buscar la eficiencia de la historia, o sea, cuántos planos, menor cantidad de planos posible, yo puedo contar esto, te puedo conmover, te puedo asustar, te puedo alegrar. ¿Qué piensas tú de que realmente el montaje es eso, buscar la eficiencia en la historia con la menor cantidad de planos posible? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que administrar bien los planos. O sea, digo, si bien no todo tiene que ser en un solo plano, pero hay momentos que sí lo requieren en un solo plano y le están agregando planos de gratis. O sea, y eso solamente lo puedes testear bueno, con el feeling, pues. O sea, aquí en esta escena es más potente cuando solamente vemos este contraplano y vemos que se cierra la puerta y la otra persona se fue y es una sensación, o sea, pero nos quedamos con quién, tienes que definir con qué personaje nos quedamos, qué nos interesa, o sea, qué es lo a través de la perspectiva de quién lo queremos contar. También, viendo clases y bueno, y leyendo como sobre guión, también me ha ayudado muchísimo hacia también definir y encontrar herramientas para administrar estos planos. Y era, por ejemplo,
creo que se llama La teoría del iceberg, eh, de Hemingway, creo que se llama, y es un planteamiento interesante donde como que lo más importante no se cuenta, pues, ¿no? Sino que cuentas todo lo que está alrededor. Y entonces, bueno, para muchas cosas funciona, pues, o sea, no, quizás no, la publicidad no es un ejemplo, este, pero incluso a veces pasa, o sea, que no hay que mostrar tal cosa y es más potente, o sea, se ve más, pero en las películas sí funciona y también desde qué perspectiva la cuento, porque a veces tienes para contar de la película de muchas perspectivas y entonces a veces estás mezclando todas juntas y a lo mejor te tienes que quedar con una, vamos a contar esta historia a través de la perspectiva de la chica, que es más interesante que la de chico, por decirlo a un ejemplo cualquiera, pero ese tipo de cositas también son los que te ayudan como, siento yo, a administrar los planos, o sea, y a decir, esto es más interesante, contarlo solamente desde aquí en dos planos, por ejemplo, y ya, o sea, y no necesito ver a la otra perspectiva, pues. Y entonces te vas conectando con ese personaje, por ejemplo. Te vas conectando con ese personaje porque ya lo estás contando desde esa mirada, desde esa perspectiva, y ahí es donde yo creo que surge eso ¿sabes? No, aunque hay planos de todos los personajes, yo voy a contarlos con los planos de este personaje, que es el que me parece más grandioso. Pues, y voy a dejar unas pinceladas de los otros para establecer que están por ahí, pero me voy a quedar con este. Y ahí es donde siento yo también que uno va administrando y porque siempre hay menos es más, también funciona para que, bueno, o sea, si muestras como un todo, ¿para dónde veo? O sea, ¿a dónde me tengo que fijar? Y como que si dejas, ¿no? O sea, mira, esto lo queremos, es la historia de esta niña. O sea, ahí es lo que, mira su psicología, o sea, eso es otra cosa que fluye a veces con menos planos, ¿no? La psicología de su personaje, o sea que aunque con una mirada en una cantidad de tiempo te dicen algo que no están diciendo, o sea, pero está ahí y de repente lo contrapones con otra cosa y bueno, surgió esa tercera imagen, ¿no? Así como el efecto Kuleshov. Pero ahí es donde yo creo que, bueno, administrar los planos para que no se pierda como el alma de las escenas, ¿sabes? A mí eso me parece increíble cuando quitas cosas y cuando te quedas en una perspectiva y, wow, o sea, esta niña está Claro, pensando tal cosa. claro, porque siguiendo tu idea, en la información que das o en la información que no das, tú lo que estás es guiando a la audiencia, como tú dices, ¿no? Es decir, te estoy llevando de la mano a que veas esta historia por dónde va. Si pones toda la información, la gente no sabe a dónde, el espectador no sabe a dónde para dónde va esta historia o cuál es el camino que yo tengo que seguir. E incluso Totalmente. en montajes tan complejos como por ejemplo el Memento, de Nolan, que te está trabajando el tiempo al revés, con un tiempo que va hacia adelante, pero a pesar de esa complejidad, tú estás entendiendo, te están llevando de la mano, el montaje te lleva de la mano. Y yo creo que eso es importante. Nosotros somos como una guía, el montador, sobre todo y en ficción y en documental también, es la guía además de ser el defensor de la audiencia, es también su guía, es el que lo va diciendo, vente, es este camino, ahora vamos a cruzar aquí, ahora eres tú, eres el GPS, por decirlo de una manera. Sí, bueno, y hay montajes, bueno, aquí ahí sí nos podríamos extender muchísimo, pero bueno, también hay montajes donde también juegan todas las líneas argumentales y bueno, es donde se vuelve interesante el tema de las perspectivas también, que es como otra forma, si bien ahora hablamos de que la contamos desde un lado, que es interesante, ok, pero pasa también esas películas como, qué sé yo, 21 gramos. Que de repente vemos esta perspectiva y ahora vemos lo mismo desde el otro lado, que bueno, es un contraste increíble también, pues interesantísimo. Pues. Y en cuanto
La famosa frase de que el montaje es el arte invisible, lo dice mi querida amiga Perman. Ella tiene la teoría de que el montaje no es invisible, que el montaje es totalmente visible y eso es lo que queremos, que el montaje se vea. ¿Qué piensas tú con esas dos teorías en contradicción? Sí, yo creo que hay montajes que a veces necesitan ser invisibles. O sea, o sea, sí, sí está allí, pero el espectador no lo siente, pues. O sea, es como ese montaje invisible, esos cortes invisibles y bueno, y todo fluye como tan natural. Y yo siento que a veces, por ejemplo, sobre todo como en los puntos de giro, no sé si de marcarlo así tal cual, ¿no? Pero eh, en algunos momentos de que quieras hacer un quiebre en la historia, o sea, necesitas que el montaje se note, pues. O sea, a mí, por ejemplo, eso me pasa, por ejemplo, en el cine más comercial, sí hay como un montaje invisible, siento yo. Pero, por ejemplo, el cine de arte siempre comienza las escenas potentes, o sea, con un corte que se siente. O sea, aquí comenzó otra escena y ahí se nota el montaje. O sea, es así un bloque cayendo, viene otro bloque de, de la historia, pues. Y ese tipo de cortes a mí me gusta. O sea, por ejemplo, qué sé yo, este, está algo silencioso, silencioso, así, no sé. Está dos personas que se quedan en silencio y de repente corte a un tractor. O sea, ahí está el montaje, pues. O sea, ahí ya me estoy poniendo una disolvencia que viene así, sino de una. Y bueno, y ahí va, comienza otra parte de la historia, no sé qué. O sea, a mí, por ejemplo, ese montaje, sí siento que ese montaje se nota. O sea, ahí, esas elipsis, o sea, ahí te estoy poniendo un plano que además por la cara y además también cuenta de que pasó esta cantidad de tiempo y pasaron este tipo de cosas que te las podrías imaginar. Entonces ahí yo siento que ahí para mí es como un in-between. Para mí se usan de los dos. Te quería preguntar otra cosa que era sobre lo generacional, ya para ir terminando porque ya estamos acercándonos a tu hora de trabajo. Lo generacional, cuando me refiero a lo generacional es eso que hablabas al principio de las cosas no sabías porque no tenías la experiencia y lo Uh-huh. que hablabas también de también utilizar otras herramientas como el After Effects. Pero ¿tú crees que actualmente es para el editor, sobre todo el que tiene mucha experiencia en el mundo laboral, un poco más complejo entender ese cruce generacional con el editor más joven o incluso con el director más joven? Porque lo hablaba con Michael, que hay mucha gente muchos que trabajan en el medio, incluso profesionalmente, que piensan que el pack de transiciones es lo que necesita el montaje o esa cosa de darme más Perfecto. ritmo y es cortar más. Siento que a veces las generaciones nuevas o las actuales han perdido la oportunidad de encontrar de que se le explique esa narrativa. No todos, obviamente, le decía Michael, son muy Uh-huh. pocos. Y le pasaba a él un caso curioso, que era cuando fue a una entrevista de trabajo, la persona que lo estaba entrevistando no le importaba nada de lo que había hecho con comerciales ni videoclips, sino quería ver lo que había hecho narrativamente en cortometrajes y largometrajes de ficción y documental. Entonces, yo no sé si tú que eres de los editores jóvenes, ¿tú crees que tu generación no entiende mucho de la importancia de la narrativa y de seguir explorando en esa narrativa? Bueno, yo creo que mi generación está como en un in-between de esa transición, ¿no? O sea, si bien no son como los TikTokers de ahora que ya saben editar en el teléfono y tienen otra cosa en la cabeza y quieren mucho más corto y consumir rápido y darme más ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Yo siento que aquí hay como
un poquito de los dos, pues también tenemos, al menos yo hablo desde mi punto y sí tengo como mucha influencia de la generación anterior y soy como de alma vieja también. Y pero al menos a mí me encanta, o sea, la narración es lo más importante. La narración es sin duda lo mejor, o sea, hay algo que te cuente y te conmueva y si incluso te puede cambiar la vida y si te hace ver otro punto de vista que jamás habías visto sobre las cosas, bueno, entonces ya lo logré, o sea, yo estoy en esa línea, pues. Eh, no lo sé, para mí es difícil definir como mi generación, ¿no? Porque yo siento que a veces no estoy como de la masa, que le gusta, no sé que consume mucho la masa, o sea, no estoy como en esa línea. Eso, me gusta mucho el cine de arte, algún cine también comercial, o sea, soy más como a veces incluso el cine de arte que se vuelve comercial, o sea, que están en esa delgada línea, o sea, Pero yo me este, refería a tu generación profesionalmente, no tanto lo que consume tu generación en general como audiencia, sino tu generación uh-huh. profesional. O sea, pero dices que de la competitividad o de las posibilidades que tienen. Sí, no, no, de que entiendan, creo que a veces muchos, no todos, pero hay muchos que no entienden que la narrativa es lo importante, lo que le va a perdurar en el tiempo y sobre todo para su carrera. Como te decía el ejemplo este de Michael, o sea, no le Sí, pararon sí. en mucho a lo que había hecho en eso efectismo, en eso que es de publicidad, sino se Uh-huh. fijaron más para trabajos más grandes en lo que había hecho narrativamente. Entonces yo creo, yo no sé si tu generación también sobre todo porque hay mucho trabajo en videoclip para tu generación, por Uh-huh. ejemplo, que son los que más trabajan en esa área. Y hay Sí. muy poco trabajo narrativo en la mayoría de sus trabajos y es Uh-huh. más algo efectista y como de beauty, ¿no? Beauty shot, como Sí, yo siento que muy, eso se muy ha comercial. perdido. Yo creo que no es una cuestión de que ellos lo vean o no, o sea, pero yo creo que lo que siempre va a existir y va a persistir es como cuando se inventó los cuentos de la fogata. O sea, el cuento de la fogata es lo que te mantiene ahí esperando qué más va a pasar, qué más va a pasar, wow, 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 o sea, increíble. Y eso yo creo que es genuino, o sea, eso no va a morir nunca, pues, o sea, y si una generación no lo quiere entender, pues simplemente esa generación está equivocada, porque los cuentos, de lo más prehistórico y lo más primitivo, las historias es lo que siempre este, ha reforzado nuestra cultura y se ha mantenido en el transcurso de la vida, pues, o sea, todo desde una abuelita que no sabía leer ni nada, pero te sabía echar una historia, un cuento de cómo sucedió. Y todo eso, yo creo que es inevitable no tenerlo. O sea, yo siento que sí, hacen videoclips que, que no tienen muchas historias y que de repente es más performance y así. Bueno, es también otra liga, siento yo, es otra cosa. Pero cuando uno va al cine, uno no quiere ver un videoclip. O sea, uno va al cine a que te hagan llorar o reír. Eh, o bueno, que te dejen traumado también. O sea, eso es lo que yo creo que lo que siempre se busca y eso sí, no creo que se pierda, pues. Sí, y bueno, los servicios de streaming nos lo demuestran, pues la gente sigue viendo, yo no sé qué tan exitoso es el nuevo servicio ese de 10 minutos por capítulo, ¿cómo se llama? Quibi, ¿qué se llama? No sé, no me acuerdo el nombre. Kirby. No, yo también ya me estoy volviendo un señor mayor. No sé qué es. Gracias, gracias. No vale, No, jóvenes, jóvenes, vale. jóvenes siempre. Pero no lo he visto, pero me imagino que son como pequeños Bueno, cortos, de la pero redundancia, pero esos formatos, por ejemplo, The End of the Fucking World, es como una serie sí, eh, sí. británica con, bueno, comedia británica, un montaje que se nota mucho, quiebres narrativos atractivos. Fíjate, creo que tienen como, son 20 minutos o 10 minutos y es un formato, o sea, se puede, no importa el formato, ¿no? O sea, si son 3 horas, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, pero
siempre lo de la historia, pues, o sea, Sí, siempre hay narrativa. Bueno, si nos vamos bien atrás, mucho antes de mi generación, tienes Monty Python. O sea, Monty Python eran, ajá, esas Monty pequeñas, Python. eran cortometrajes, 5, 10 minutos, y con eso Sí, ahí está, pues. pero Eso ese es el mismo, ese es el además, Quirby, ese es el Quirby, pero de dónde viene. exacto. No, y eso, y historias de, que salen también de nada y que se vuelven increíbles. O sea, yo me acuerdo de uno que estaba una pareja cenando y entonces la chica dice, disculpe, mesonero, este tenedor está sucio. Y entonces después de ahí se desprende o sea, se desata una locura así el tenedor. Enseguida se lo cambio. Traen al tipo, ¿qué te pasa, pancito? Tú fuiste el que ensuciaste este tenedor. Te vamos a votar. No, 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 por favor. Y entonces, bueno, se empieza a crear todo un super conflicto así increíble por un sucio que veo un Claro, tenedor. y esos son, por ejemplo, los ejemplos de publicidad que quedan en el tiempo, porque tienen eso. ¿Qué es lo que tienen? Narrativa. No tiene Ajá. la cámara y el steady y el carro persiguiendo, que no cuenta nada, sino es bellísimo, que wow. No, pero Y el nerd como uno técnico dice, "Pues, ¿qué cámara usaron? ¿Cómo montaron eso ahí? ¿Cómo lo hicieron? Hasta ahí, pero no cuenta más nada. Pero eso que tú dices, esa historia, o los famosos que hizo Spike Jonze, por ejemplo, los de Apple, ajá. que son como coreografías, cámara y escenario. Además de lo impresionantemente técnico que hay ahí, hay una historia, pues, y eso es una maravilla y perdura en el tiempo. Sí, fíjate, por ejemplo, no sé, a mí me gusta ver como estos comerciales de Super Bowl cada año. Claro, son formatos muy pequeños y es otra narrativa, pero todos tienen un cuento. O sea, los últimos comerciales de Google te dan ganas de llorar en 2 minutos que lo cuentan y parece una historia que pasa muy rápido. O sea, cuando hablan sobre el Alzheimer, o sea, a través de Google, puedes buscar buenos recuerdos, o sea, te vuela, pues, o sea, son historias. O sea, al Sí, final, sí. Dentro de la publicidad y también del videoclip hay cosas, pero es lo que tú dices, hay historia, hay narrativa, que es yo lo que totalmente. creo que hay que seguir fomentando y que lo entienda, que los colegas Sí, más jóvenes entiendan la importancia de tener esas herramientas a la mano. totalmente. Porque me ha pasado, lo he visto que llegan trabajos o me llaman o me preguntan, oye, esto me está fallando acá, y yo le digo, bueno, el problema que está ahí es un problema narrativo, o sea, no estás contando nada, lo que te tienes que sentar es lo que hablamos al principio, observación del material y ver dónde está la historia ahí y cómo la cuentas más efectivamente. A veces no Exacto. hay, a veces no hay alternativa, porque tampoco depende No hay mucho del guión. modo. Sí, no, no hay guión o no está lo mejor, lo más efectivo registrado, ¿no? También es una habilidad del Exacto. director que te toca, ¿no? Nos ha tocado, Sí, seguro que te ha tocado a porque ti directores de directores, ¿no? Que hay muchos grandes y sí, habilidosos y hay otras personas que lamentablemente no no, tienen las herramientas, ¿no? exacto. Y el proceso o sea, los tres procesos son increíbles. El del guión, ves una historia. Cuando la filmas y estás ahí en el set, ves otra historia, esa, pero mejor, o te encuentras otra cosa. Y después en el montaje, ves otra historia que no viste en el set. O sea, es así, funciona así y es un proceso que se nutre a partir del anterior. Y pero volviendo al tema de la narrativa, es lo que nos conecta, además, como seres humanos es lo que nos conecta. O sea, si alguien viene y te echa un cuento chimbo, tú te aburres y te vas y ya no quieres hablar más con él. O sea, si hay alguien, tenemos esos amigos que echan unos super cuentos y uno está ahí, vaya, cuando nos vamos a ver otra vez, chicos. Y entonces, pero porque sí, o sea, de hecho la publicidad le encontró la vuelta a cómo vender más. Cuando antes hacían unos anuncios, compre aquí su producto por tan solo 30 centavos. Entonces, ya después que vieron que podían echar una historia y que la gente se conmovía y podían vender millones de productos más, entendieron que el marketing era no vender productos, sino vender emociones. Y entonces ahí es donde cambió toda la visión de los comerciales. Los comerciales empezaron a tener historia, a tener alma, a tener, bueno, o sea, ese tipo de cosas que te conectan, pues. Y bueno, volvemos al inicio, ¿no? La importancia de la narrativa, ¿no? Más allá del efectismo, que ayuda, Siempre. son partes, como tú dices, herramientas, son parte de la colaboración,
pero Ujú. que no arrope, ¿no? Y lo que yo creo que ahorita pasa mucho es que termina arropando por completo el efectismo Sí, sobre la historia. Incluso sí, total. sí, incluso en Hollywood esto nos sucede con las Sí, películas de superhéroes. falta una historia que le gane a todo eso que está ahí. O sea, de una fotografía increíble, una dirección increíble, unos actores increíbles, una dirección de arte alucinante, unos VFX. Pero yo, la historia, ¿dónde está la historia? Yo necesito la historia también. O sea, eso yo creo que es el epicentro, pues el epicentro de los seres humanos, pues porque en lo que nosotros hacemos creamos cultura, maneras de pensar, bueno, conectamos, o sea, ir al cine y abstraerse por un momento es increíble, pues, y disfrutar de, no sé, Star Wars o lo que sea, o sea, todos esos mundos que te logres, que tú te logres creer ese embuste por un momento, o sea, no tiene precio. Bueno, y claro, y la experiencia del cine es única, pero yo creo que incluso ahora, y hasta me pasa a mí, que soy de generación de niño de ir al cine, pero yo me agarro el celular con los audífonos y me quedo en una pantallita así de pequeña, inmerso en ese universo. O sea, desde una Claro, cosa claro. sencilla que vean en YouTube, que, que sean personas conversando, hasta cosas muy elaboradas de cortometraje o incluso series y Ujú. películas, ¿no? O sea, que la manera en cómo Sí, consumimos la historia, ya siento que hay como mucho purismo de eso, de decir, bueno, ya no hay cine, ya no es lo mismo, no estamos en la sala, sí. no No, compartimos con los otros. tiene Eso efectos diferentes. claro, eso es interesante, eso es una experiencia única, pero la experiencia del nuevo, de consumir esa historia bajo una nueva tecnología, no le quita eso Es esa diferente, emoción. es como un concierto. O sea, yo lo veo así. Tú estás en un concierto con 60.000 personas y es una energía increíble que está ahí viendo a ese artista. Y incluso ves a ese artista solo, tú ahí y no es lo mismo. O sea, tú ahí solito en la grama, no es lo mismo. Y si lo ves en tu casa, tampoco es lo mismo. O sea, lo ves así, ah, mira, sí, este concierto. Pero y yo siento que también pasa un poco con el cine, o sea, hay películas que si bien, no sé, te dan tristeza, te dan risa cuando la ves tú solo, o sea, siento que, por ejemplo, una película de comedia, en una sala de 1.000 personas o de 500 personas, y todo el mundo riéndose, es alucinante, o sea, porque es otra energía, o sea, te conecta. Entonces, por ejemplo, como por esas cosas que no lo tocamos, pero por ejemplo, cuando uno está muy viciado del montaje, y está otra persona al lado que no sabe nada, o sea, yo no sé por qué, pero te transmite como algo así, ah, esta escena no sirve, esta escena no sirve, esta escena no está funcionando, ya. Pero que no lo ves tú solo. O sea, hay también el efecto sala también, o sea, yo sí siento que eso es diferente de una película con un poco de gente que tú solito. Totalmente. Bueno, chamo, no te quito más tiempo, sé que tienes que trabajar, que estás ocupado allá en México, qué bueno, que sigan los éxitos, que sigan Gracias, gracias. los buenos trabajos, las buenas compañías y mucho éxito, pana. Un abrazo y gracias por Y tu tiempo. no, gracias a ti por la conversa, está genial también el aprendizaje contigo y siempre también el feedback entre colegas y gente del medio es genial. Yo soy de los que si puedo hablar de cine y de montaje, me quedo blindado. Podríamos aquí quedarnos todo el tiempo posible. Y además contigo siempre es muy, bueno, por ejemplo, como en el grupo de la sociedad de editores, siempre es sabroso también cada vez cuando surgen esos debates de Sí, montaje, siempre es exquisito. Nada, yo encantado y gracias por la invitación y nada, hasta la otra vuelta. hasta la próxima. Bueno, ojalá cuando se estrene el próximo largometraje podamos hablar de tu trabajo ahí. Claro que sí, seguro. Dale, pues, Bueno, abrazo. muchísimas gracias, Alfonso. Abrazo.